ya se viene el panel y Claudio sin su coequiper de la vez pasada, que era Cristian, hoy nos van a deleitar cómo nos roban los datos en almacenamiento, ¿o no? Jamás. Okay. Claudio Caracciolo es director de Root Secure, es director de servicios profesionales de la empresa Root Secure, es coautor del libro Ethical Hacking, un enfoque metodológico, Vice President en ISA Argentina, miembro del Open Web Application Security Project. Desarrolló su carrera basándose en la actualización y en la investigación continua en temas relacionados con test de intrusión. Un apasionado del estudio de las técnicas de ingeniería social, ya te explicó Daniel una alternativa que no habíamos visto antes. Está buena. Ha prestado servicio tanto desde la óptica de la consultoría como de la administración de seguridad, obteniendo así una visión más completa de la problemática. Ha realizado numerosos trabajos y brindado numerosas capacitaciones relacionadas con InfoSec, entre las que se pueden mencionar Ethical Hacking, Hardening de plataformas, DRP y defensa en profundidad, entre otros. Te lo tenía que leer porque la otra vez no te leí nada. Claudio. Lo tenés atrás tuyo, no sé por qué tenías que leer todo. Oh, mirá, wow. Lo tenías más resumido y más lindo. Ah, se pone ciencia. Che, nunca trajiste un libro para sortear. No, perdés oportunidad. Dame el micrófono a mí. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por la invitación una vez más. Hoy quería hablar de otro tema, un tema diferente, digamos. En realidad es algo novedoso, algo que nunca escucharon hablar, de la nube. ¿Sí? Van a escuchar más, más seguro. A ver, en realidad no voy a hablar mucho sobre la nube, voy a hablar sobre un concepto en particular, o uno de los usos en particular que se dan a la nube, que tiene que ver con los discos virtuales. ¿Sí? ¿Alguno utiliza discos virtuales? ¿No? Muy poquitos. Bien. Bueno, primero vamos a definir qué son, vamos a tratar de ver qué aceptación tienen de uso, digamos, en la gente, en el mercado en general. Vamos a ver cuáles son los riesgos relacionados con este tipo de discos. Les pido perdón que no tengo un poco de tos que no se me va, desde hace un tiempo. Voy a tratar de no aturdirlos. Vamos a ver cuáles son algunas conclusiones generales como para repensar el tema de la nube y el tema de los backups en particular, ¿sí? Bien, ¿qué son los discos virtuales? Los discos virtuales en realidad no son más que una unidad de disco pero que está en internet. Básicamente es un programa que emula una unidad de disco en mi PC y yo puedo cargar archivos ahí. Hace un tiempo atrás había salido una aplicación que se utilizaba con Gmail. Yo no sé si se acuerdan, pero antes yo podía, sobre una plataforma Windows, yo podía utilizar un programa, una aplicación que no era de Gmail, no era de Google, ¿sí? Una aplicación de un tercero, que le instalaba y me permitía usar mi cuenta de correo como si fuera un disco virtual. Yo podía subir archivos ahí. No los podía acceder por el correo, pero sí por esa aplicación, ¿sí? Esa idea gustó mucho y prosperó y empezaron a haber otros productos que me permiten hacer eso. Una de las principales ventajas de estos productos es, primero, que tengo un disco conectado que desaparece como si fuera un pendrive, aparece o desaparece a medida que lo voy necesitando, que tengo conexión a internet. Por lo cual, al tener esa facilidad, yo me puedo ir de una máquina a la otra y tener mis archivos directamente como si fuera un disco, ¿sí? O sea, no tengo que entrar a ninguna consola. Ahora, una gran ventaja que me traen este tipo de dispositivos es que no solamente tengo esa opción de acceso, sino que también puedo acceder vía una interfaz web, es decir, vía HTML. Lo que me da a mí es una interfaz gráfica muy parecida a las interfaces que utilizamos a diario, digamos, sobre Win32, y a partir de ahí acceder a mis archivos. Y como es HTML, lo puedo acceder desde un dispositivo móvil, desde una notebook, desde una PC, no importa el sistema operativo, o sea, desde cualquier forma lo puedo acceder. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Es que si yo lo utilizo vía web, tengo que descargar el archivo, ¿sí? Mientras que si lo utilizo con la aplicación que me permite verlo como un disco, lo accedo como si fuera un disco directamente, o sea, de doble clic y se abre el archivo. Eso, así fue como se concibió. Hay algunos cambios con respecto a eso, pero básicamente así es como se concibió. ¿Cuáles son las características que normalmente se evalúan cuando uno va a utilizar una herramienta de disco o de disco virtual? Es la dimensión, el espacio que tiene, el sistema del cifrado, básicamente es cómo accedo a eso, y la forma en que se puede compartir la información. A ver, algunos temas curiosos que tienen estos discos, algunos temas interesantes que tienen estos discos, es que, por ejemplo, yo puedo utilizar una porción de disco virtual en donde yo puedo subir los archivos a un espacio que se llama público, ¿sí? Porque tiene la característica de ser público, justamente. Es decir, que cualquiera podría acceder a esos archivos. O sea, que si yo quiero compartir algo con una comunidad de gente que no está dentro de mi dominio, no son
personas dentro de un grupo cerrado, lo subo a ese espacio público, les paso la URL y todos acceden a ese espacio de disco. ¿Sí? Dentro de algunas de las soluciones más conocidas son estas, hay un montón más, ¿sí? Pero algunas son estas. Las dos primeras, yo lo separé en tres líneas a propósito, digamos. Las primeras, más que unidades de disco virtual, se las conoce como file hosting, ¿sí? Algunas de esas seguramente han usado para descargar archivos. Se conoce como file hosting porque uno sube un archivo ahí, otro lo descarga y se utiliza normalmente para descargar películas, programas, aplicaciones y demás. Es muy raro que la gente lo utilice para cargar archivos que tengan que ver con datos ahí arriba. ¿Sí? A mí no se me ocurriría poner un contrato ahí para que otro lo descargue, ¿sí? Aunque hay gente que lo hace, pero bueno, eso no es una buena opción, digamos, ¿sí? Después tenemos otro tipo de tecnologías que es sobre la cual nos vamos a centrar, que son los discos virtuales propiamente dichos, ¿sí? Y tenemos algunos que son pagos, otros que son gratuitos, otros que son mixtos, que tienen parte paga, parte gratuita. Después tenemos algunos que van dando algunos proveedores, como por ejemplo este es el icono del disco virtual de Fivertel. Fivertel tiene este tipo de servicios también, ¿sí? Así que tenemos muchos tipos diferentes de aplicaciones. El caso de SkyDrive es el primero que vamos a mencionar porque es de Microsoft. Microsoft sacó este producto de manera gratuita y yo para acceder a él lo único que necesito es mi cuenta de Live, sí, el Messenger, en donde yo a partir de mi cuenta online de Live voy a poder acceder a una porción de disco, voy a poder subir archivos, bajar archivos, etcétera, etcétera. Pero algo que tiene de interesante esta solución es lo que les contaba hace un ratito que en algunas soluciones pasaban, que es que puedo editar el documento online. Es decir, que puedo subir un documento, entrar por HTML, se vía un navegador de internet, acceder al archivo y editarlo. E incluso se puede seguir los cambios o las modificaciones con control de cambios. Es decir, que yo puedo, por ejemplo, compartirlo entre 10 compañeros de trabajo, entre una consultora y demás, o con un cliente o un proveedor, un documento que tenga que ver con un seguimiento de un proyecto y todos entramos ahí y lo editamos. La gran ventaja de esto es que la herramienta que está ahí arriba es el Word, es el Excel, es el PowerPoint, o sea, son las mismas herramientas que utilizamos en la PC, ¿sí? Nada más que en una versión online. Y esto no tiene costos, es decir, que yo puedo agarrar una PC que tenga un Linux o que tenga una Mac o lo que fuera, Mac OS, acceder a mi página de Live y editar los documentos con el Office a pesar de que yo no los tengo instalados, ¿sí? O si no, lo uso para subir y bajar archivos y nada más. Es totalmente gratuito, ¿sí? El único requerimiento es poseer una cuenta de Windows Live, como dije recién. La alternativa para eso, y las más usadas quizás, son SugarSync y Dropbox, ¿sí? SugarSync es una de las que más espacio da, o sea, sin contar la Microsoft, digamos, ¿no? De estas opciones, que te da 5 GB de espacio, digamos. Si uno quiere más espacio, puede tener más espacio. Yo puedo llegar a tener 10 GB, 100 GB y demás, pero para eso tengo que pagar, ¿sí? Dropbox es la más conocida en la gente porque es la más fácil de usar, digamos, ¿sí? SugarSync lo que tiene es que tiene muchos clientes en otras plataformas, por ejemplo en teléfonos celulares. Tiene clientes para Android, tiene clientes para BlackBerry, tiene clientes para iPhone, que ahora Dropbox también, pero no se hizo conocido por eso. Dropbox se hizo conocido porque era fácil de usar en Windows, ¿sí? Dentro de estas versiones, las dos necesitan crear un usuario, ya no es como la de Windows Live, o sea que no está todo integrado a otra cosa, o sea no tengo mi Messenger, mi cuenta de mail y mi espacio virtual, sino que acá necesito una cuenta para esa aplicación, ¿sí? Por lo cual los usuarios y claves las maneja otro, están a mano de otro. Y una de las diferencias fundamentales entre los dos es que el Dropbox se integra como si fuera mi explorador, ¿sí? Como si fuera mi Explorer de Windows, por lo cual yo accedo directamente al explorador y accedo a la carpeta de Dropbox desde ahí. Es decir, si yo quiero sincronizar un archivo y tenerlo en internet y accederlo desde otro lado, lo único que tengo que hacer es guardarlo en mi carpeta llamada Dropbox, ¿sí? De esa manera, cuando mi máquina se conecte, se ponga online, el Dropbox, todo lo que esté dentro de la carpeta de Dropbox se va a sincronizar automáticamente y lo va a mandar a internet. Gmail tiene este tipo de soluciones, o Google tiene este tipo de soluciones, todavía no, digamos. A pesar de que fue con el primero que se utilizó, no tiene un servicio de sincronización, Google Gmail, ¿sí? Es decir que hoy no tiene este tipo de soluciones, pero van en camino, como todos, ¿sí? Ahora bien, algo que es importante con respecto a esto es cómo se utiliza en el mercado. ¿Realmente alguien lo utiliza esto? A ver, vamos a ver un poquitito. Dropbox lleva a los 25 millones de usuarios con 200 millones de archivos al día. Ese es el uso que tiene, o sea, casi nada. Ese no lo usa casi nadie.
Un detalle importante con respecto a esto, ¿para qué lo utiliza la gente? Por ejemplo, yo como les contaba antes, dentro de la consultora nuestra, muchas veces tenemos que compartir información que no es privada, no es confidencial, por ejemplo una aplicación, una herramienta, lo que fuera, yo lo meto en Dropbox y digo, toma, descargarlo acá. O te tengo que pasar un documento, un paper, en vez de subirlo a la página web nuestra y decir descargarlo de acá, o pasarle links ocultos, o ponerlo en un FTP, se lo pongo en la parte pública de Dropbox y le digo, toma, bájalo de acá. Pero además, puedo trabajar internamente con eso, es decir, que yo puedo tener mi cuenta de Dropbox, vos tu cuenta de Dropbox, y te puedo compartir algo de mi cuenta a tu cuenta, ¿sí? Cuando vos lo aceptás, nosotros vemos esa carpeta que es compartida, ¿sí? Como si estuviéramos trabajando en red, pero a través de la nube, ¿sí? Entonces da posibilidades que son geniales, pero una de las mayores posibilidades que da es esto de la sincronización para hacer el backup. ¿Por qué? Porque vamos a pensar en algo. ¿Qué tan fácil es implementar un sistema de backup en los clientes, en los usuarios? ¿Sí? En los usuarios, por ejemplo, de las notebooks que viajan de un lado a otro. La mayoría de ustedes deben tener un esquema muy similar, que es cuando llegas a la oficina le das doble clic a este botoncito y haces un backup solo en los servidores, ¿sí? O si no, le decís al usuario, cuando llegas a la oficina, copiate todos tus archivos acá, ¿sí? ¿No tienen esquemas así similares? ¿O tienen todo automatizado? Se están riendo pero ninguno contesta, miren que digo. A ver. Normalmente son las soluciones caseras que inventamos nosotros, que es hacer un script, un bat, lo que fuera, que el tipo tiene que llegar y darle doble clic o se lo pongo en el logón para que cuando se loguea en la red detecte y haga todas unas cuestiones medias extrañas. Pero por lo general tenemos una gran desventaja, que el usuario de su usuario no le gusta hacer ese tipo de cosas, entonces no lo va a hacer. ¿Sí? Entonces, el día que pierde los archivos va a venir y decir, ¿me recuperás el último backup? Sí, cómo no, te vas a fijar y es de hace 15 días atrás. Entonces, al poder utilizar este tipo de servicios, yo puedo garantizar que él cuando se vaya de viaje a una sucursal, a una planta, a cualquier lado, se conecte a internet, automáticamente se le hace el backup. ¿Por qué? Porque sincroniza todo lo que él guarda en esa carpeta. Ahora lo que me tengo que preocupar es de que él guarde todo en esa carpeta, que ese es otro problema, pero no importa, no vamos a hablar de ese tema ahora. ¿Sí? Pero si él guarda todo en una misma ubicación, yo puedo hacer que de eso se haga backup de manera sencilla. Es decir, que como solución a un modelo de negocios está interesante, realmente es una herramienta muy útil. ¿Sí? Pero, ¿cuál es mi función? Es hablar de los riesgos de estas cosas, ¿no? Si no, no tendría gracia. ¿Existen riesgos en este tipo de tecnologías? Los riesgos no hay, dicen ellos. ¿Sí? A ver, miremos. Por ejemplo, esta es la pantalla de SugarSync. Dicen, un lugar seguro para todos tus datos. Yo me pongo contento con lo que se dice, bueno, puedo confiar plenamente. ¿Sí? Dropbox, por ejemplo, en uno de los carteles dice, despreocupate de tus archivos, yo me encargo. Y estas cosas en realidad uno lo pone un poquito más nervioso, porque es decir, para, yo subo todo online. ¿Sí? Está bueno el esquema, está bueno el modelo, pero ¿qué pasa con esos datos? ¿Quién nos accede? ¿Tengo forma de monitorear lo que pasa con eso? O sea, yo tengo control de cambio, pero el control de cambio de los usuarios que están creados por vos. Digamos, si vos no podés acceder por abajo del sistema de esos archivos. A ver, pensemos un poquito más con respecto a esto. Hace muy poquito, o sea, estamos hablando de que hace menos de 10 días se publicó una vulnerabilidad en particular en Dropbox. ¿Sí? Que se han publicado todos los que mencioné recién, pero en Dropbox se publicó una muy particular. Miren este recorte, es interesante. La noticia dice fallo de diseño en Dropbox. Dropbox dice que no es un fallo. ¿De qué se trata el fallo? Dicen que si alguien puede acceder a un determinado archivo, yo puedo acceder a toda la configuración de ese usuario. Pero no solamente la configuración, sino todos sus datos también. ¿Sí? Entonces, un problema que a mí me preocupa es que muchas empresas que nosotros contratamos o usamos, o herramientas que nosotros usamos, no se toman en serio este tema. ¿Sí? O sea, no se lo toman en serio porque cometen errores que son muy viejos. A ver, ¿ustedes han escuchado hablar del FileShip? Algunos sí, algunos sé que de acá lo han escuchado, el FileShip. El FileShip es una herramientita que en alguna demo la hemos mostrado. Es una herramientita que en realidad es un add-on que se agrega al Firefox, ¿sí? Al navegador. Sirve para esto. Yo me conecto a una red inalámbrica de un bar, ¿sí? Toda la gente trabajando en esa red inalámbrica. Abro mi Firefox con esa herramientita que tiene dos botones. Uno es configurar, ¿sí? Para decir por qué placa de red voy, si la inalámbrica o la cableada, ¿sí? Y el otro botón dice Start Stop. Esa es la complicación de la herramienta. Cuando yo presiono Start, lo que empieza a hacer es capturar todo el tráfico que pasa por esa red inalámbrica, ¿sí? Incluso el tráfico que está por HTTPS, pero lo más normal que uno puede llegar a pensar es que todo lo que está en HTTPS no se puede capturar, digamos, o no se puede, perdón, sí se puede capturar, no se puede leer, digamos, está inteligible para nosotros.
Claro, eso sí está bien implementado. A ver, ¿qué es lo que terminó pasando? Es que esa herramienta sirvió para demostrar algo que nosotros demostrábamos en 14 pasos, más o menos, con herramientas y con códigos medio extraños, pero ese botoncito simplemente lo que hacía era capturar una sesión activa y demostrar que el HTTPS estaba solamente en el momento de login y no después. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Que yo, por ejemplo, puedo entrar a una página de Hotmail, ¿sí? Que diga https://www.live.com, entro, me logueo y estoy, según dice ahí, HTTPS, pero cuando yo después voy de bandeja de entrada a bandeja de salida, la aplicación tiene que volver a mandar los datos para saber que sigo siendo yo. En realidad manda la sesión, ¿sí? Una cookie de sesión, ¿sí? Y después cuando yo voy a leer un mensaje y salgo de ese mensaje y leo otro mensaje, hace exactamente lo mismo. O sea que toda la interacción que yo tengo con la aplicación tiene que mandar esa sesión para saber que siempre sigo siendo yo, ¿sí? ¿Cuál es el detalle que ayudó a descubrir esta herramienta? En realidad, descubrir, ya se conocía de antes, nada más que nadie nos daba importancia. Pero, ¿qué es lo que ayudó a hacer esta herramienta? Es entender que la mayoría de las aplicaciones que usamos a diario no respetaban eso. Y cuando vos cambiabas, después de loguearte, de bandeja de entrada a bandeja de salida, no trabajaba por HTTPS, sino que trabajaba por HTTP, ¿sí? Así que el FileShare lo que hacía simplemente era capturar ese cambio de una carpeta a otra y te lo mostraba en pantalla y vos después tomabas el control de la sesión de otro. ¿Sí? ¿Cómo? Veías la pantalla del otro. En realidad veías la cuenta de mail de la otra persona. Ibas a opciones, cambiar contraseña y le cambiabas la contraseña o le leías todos los mails o hacías lo que vos querías. Y vulnerable a este ataque, curiosamente, fueron Gmail, fueron Hotmail. Estamos hablando de que esto fue hace menos de un año, ¿eh? Gmail, Hotmail, Dropbox, SugarSync, SkyDrive, todas estas aplicaciones, más otras que no vienen al caso. Es decir, una herramienta con un botón, con una interfaz para el usuario, me permitía robar la contraseña de cualquiera. Obviamente, todas las redes sociales, ¿no? Twitter, Facebook y demás, tienen un montón más de problemas que esto. Pero, obviamente, podía obtener todos los datos de una persona. Ahora, algunos decidieron cambiar, otros no, otros lo hicieron momentáneo. Por ejemplo, Twitter agregó HTTPS hace un mes, digamos 2 meses, digamos, ¿sí? Dropbox lo que hizo fue, después de muchas peleas, de muchos diálogos con distintos desarrolladores, implementar HTTPS en toda la sesión. Ustedes se preguntarán, pero ¿por qué una empresa no implementa HTTPS en toda la sesión y lo pone solamente en el login? Porque seguro que le consume todos los recursos del servidor y hace más pesada la PC de un usuario. No hace más pesada la PC de un usuario, en realidad es un mal diseño. ¿Necesita más recursos del lado del servidor? Sí. Pero con el poder computacional que existe hoy en día no se nota la diferencia. O sea, hace 15 años atrás nos preocupábamos, ahora no nos vamos a preocupar por eso, digamos, ¿sí? Ahora bien, ¿qué pasa en este tipo de casos? Vamos a hablar un poquito más en serio, ¿sí? ¿Cuáles son los consejos? ¿Qué cosas tendríamos que estar previendo, digamos? Uno es que... No, esto era de otra presentación, perdón. A ver. Cuando analizamos el uso de estas tecnologías, algo que desde las áreas de seguridad de una empresa, antes de habilitarlas para los usuarios, deberíamos mirar siempre, son por lo menos el cifrado en el acceso a los datos. Es decir, HTTPS lo mantenés siempre, primero lo usás, el segundo lo mantenés siempre, o no lo mantenés y puede ser atacado por herramientas sencillas. El cifrado del contenido, ¿por qué? Porque yo les contaba recién que todos estos lugares son muy lindos, porque yo subo un archivo ahí adentro. Ahora, ¿qué pasa si alguien accede a ese archivo? Si accede a ese disco, ¿puede accederlo completamente? Sí. Y si puede accederlo completamente, ¿para qué yo exijo a algunas empresas o algunos puestos que tengan cifrado la notebook si después se lo dejo sin cifrar? A ver, si estamos hablando de que los modelos de casi todas las empresas van a cifrar todos los dispositivos móviles, desde los teléfonos, desde las PC, desde las notebooks, desde las tablets y demás, todas tienen cifrado de disco y todos estamos tratando de implementar esas soluciones. ¿Por qué online no? Digamos. El problema que tenemos es que estas soluciones ninguno trae un cifrado real que nosotros podamos implementar y utilizar desde ahí. Y si lo trae tampoco lo usaría, porque es de ellos el cifrado, no es mío. Digamos, a ver, ¿qué tipo de cifrado puedo implementar yo? Y en realidad puedo utilizar varias soluciones de cifrado y eso depende ya de cada empresa. Truecrypt es una alternativa, PGP es otra alternativa, hay montones de metodologías de cifrado, ¿sí? Herramientas de cifrado. El otro de los temas es el robo de sesiones. El robo de sesiones es lo que explicaba yo recién. Por ejemplo, lo que le pasa a Dropbox, que ahora lo vamos a ver en una demo para que vean qué tan complicado es, es muy difícil, ¿sí? Pero el robo de sesiones básicamente es qué pasa si yo puedo capturar las credenciales de la otra persona cuando me conecto, como si fuera la otra persona. Digamos, ¿la otra persona tiene forma de enterarse?
¿Tiene algún método para enterarse o nunca se va a dar cuenta que yo le robé la sesión? El otro tema es, hay algunos que yo les contaba que tienen partes públicas, es decir, tienen espacios en donde yo puedo tirar información y pongo botón derecho, pasar el link a todos estos usuarios y todos ustedes acceden sin usuario y contraseña. Bien. RapidShare, por ejemplo, cuando ustedes van a bajar un archivo, si no sé si han prestado atención, pero la URL cambia. Cuando ustedes acceden a RapidShare les pide un tiempo, si no tienen cuenta premium, esperan 15 segundos, 30 segundos, lo que fuera. Cuando termina ese tiempo se forma una URL con un número raro al fondo, ¿sí? Hasta hace muy poquito el número raro era fácil de descifrar, en realidad tenía una lógica el número raro. Si uno hacía un par de conexiones un par de veces iba a descubrir el método de la lógica, por lo cual, si yo ya conozco la lógica, puedo hacer un brute forcing de todos los archivos que están ahí arriba, ¿sí? Lo mismo pasa con algunas otras soluciones, como por ejemplo en el caso del Dropbox, uno podría de alguna manera saber cómo se conforma, porque por ejemplo el Dropbox guarda la URL que es dropbox.com barra un nombre de usuario, después del nombre de usuario un directorio, y ese directorio son números, ahora están cambiando, ahora tienen letras también, pero hasta hace poco eran números solamente, y eran de un espacio fijo, por lo cual yo lo que puedo hacer es, tomo un usuario y recorro todo el espacio números, ¿sí? Tomo otro usuario y recorro todo el espacio números, y de esa manera puedo llegar a acceder a los archivos de esas personas. Obviamente, después tenemos todo lo que son ataques de ingeniería social. Obviamente, contra esto, ¿qué tenemos? Es ver cómo trabaja la herramienta con respecto al cuidado de los usuarios. Por ejemplo, si la herramienta le manda mails a los usuarios diciéndole tenés que actualizar la nueva versión, es una herramienta que no me va a servir. Digamos, ¿por qué? Porque mi usuario va a querer instalar esa aplicación. Y seguramente el atacante lo que va a hacer es estudiar cuáles son los tipos de mail que mandan ese tipo de herramientas y mandárselas a los usuarios, ¿sí? Haciéndose pasar por la herramienta. Por lo cual no es una solución válida. Es decir, al menos nosotros deberíamos revisar estas cuestiones. A ver, en el caso del Dropbox, ¿sí? Un segundito. Vamos a cambiar de micrófono y me vengo para acá. En el caso del Dropbox pasa algo muy interesante. Es una cámara en vivo, estoy filmando con ustedes para siempre. Vamos a activar mi máquina. Yo tengo dos sesiones. Esta es un cliente, vamos a suponer X cliente, ¿sí? Que tiene su cuenta de Dropbox, ¿sí? Su cuenta de Dropbox, si no se cayó internet, que me puede llegar a hacer sufrir un ratito si se cae, ¿sí? Yo puedo, desde el cliente de Dropbox, acceder a la carpeta, en donde vemos que este usuario tiene todas estas carpetas, ¿sí? Si yo quiero acceder a esto mismo vía web, accedo por aquí, ahora se va a abrir el Explorer y va a abrir la cuenta web de esa persona, creo, ¿sí? Y estos iconitos me indican que la carpeta está sincronizada, mientras esta que está aquí, la que dice Public, que obviamente es la información pública, dice que está por sincronizar, ¿sí? Es que se va a sincronizar esa carpeta con la de la otra persona. Aquí abrimos el Dropbox web y vemos que esas mismas carpetas deberían ver reflejadas aquí, ¿sí? Pero veo que acá está la dirección de correo del usuario, en este caso se llama ppvíctima, ¿sí? Nombre original. Hasta acá vamos claro, o sea, les estoy mostrando cómo es la interfaz para que la vean. Si yo la puedo hacer vía web, o la puedo acceder directamente integrada al Explorer, que es lo que explicaba antes. Esto está dentro de una carpeta, dentro de mis documentos. Ahora bien, ¿qué es lo que haría un atacante en un caso particular? El atacante, según la vulnerabilidad que salió hace unos 10 días, dice que si uno se puede llegar a conectar a una máquina, sacar un archivo en particular, todos los datos de la sesión de Dropbox están guardados en ese archivo, ¿sí? Pero ¿cuáles son los datos que utilizan? Porque uno puede imaginarse que el dato que utiliza es la cuenta de correo, como la que vieron recién, ppvíctima@hotmail, puede utilizar una ID, puede utilizar una clave, puede tener algún valor de sesión para que dure determinada cantidad de tiempo esa sesión y demás. Pero no, yo les voy a mostrar cuál es ese archivo, no está. No empezamos con problemas. A ver, el archivo es este, se llama config.db, difícil de adivinar el nombre, ¿sí? El config.db es un archivito que está armado en una base de datos que se llama SQLite, que es una base de datos muy chiquitita, digamos que se utiliza en casi todos los teléfonos, por ejemplo la agenda, todos los contactos de un iPhone están guardados en un archivo dentro de esta misma base, no del config.db, ¿no? Dentro de una base de este estilo, que cuando yo lo abro con algún editor de base de datos, vamos a ver que en realidad me permite navegar la información
de manera sumamente clara. Por ejemplo, acá me dice que Pepe Víctima tiene el Dropbox, la carpeta de Dropbox en esta ubicación, ¿sí? Documentación setting, administrador y demás. O sea, vemos que está todo en texto plano, ¿no? Si prestamos atención acá a las variables, a lo que llaman las keys, no hay nada que diga session time o timeout, ni nada por el estilo, ¿sí? Ni tampoco hay nada que diga password, clave, key, master, super archimaster, no hay nada de esas cosas, ¿sí? Sin embargo, hay un valor, que es este, que es el host ID. Les voy a contar cómo hace el Dropbox para validar una cuenta, ¿sí? Se fija en la dirección del mail y en este host ID. Es toda la validación que tiene. Es decir, que si un atacante accede a una PC, se roba este archivo, lo mete en otra, se loguea el nombre de esta persona. No necesita conocer la clave, ¿sí? Si no me creen, lo vamos a hacer. Vamos a hacer esto, sí. Por las dudas, de que no me crean. Acá tengo a la víctima, que en su cuenta de Dropbox tiene todo esto, ¿sí? Vamos a ir al atacante, con un fondo de escritorio acorde. El atacante, si accedemos a su cuenta de Dropbox, vamos a ver que tiene esto. El atacante se llama Danny Poe, ¿sí? Tiene estos archivos, es bastante diferentes a los anteriores, ¿sí? ¿Qué es lo que tiene que hacer el atacante? El atacante tiene que de alguna manera obtener ese archivo. Cuando esto se le denunció a la gente de Dropbox, Dropbox dijo que esto no era una vulnerabilidad porque había que acceder al equipo. Entonces, si hay que acceder al equipo, no es ninguna vulnerabilidad que se valide así de sencillo. Una explicación que en cierta medida tiene sentido, porque obviamente si yo accedo a una máquina tengo formas de robar un montón de información de esa máquina, digamos, y sin duda la seguridad física es una de las primeras cuestiones que debo proteger, pero no puede ser mi excusa para no hacer bien las cosas. ¿Por qué? Porque yo les voy a mostrar ahora que con una herramientita desarrollada en Python muy chiquitita, yo meto el pendrive acá y lo voy a ejecutar a mano para que lo vean, pero obviamente si soy atacante esto lo automatizo. ¿Sí? Aquí está. Yo en esta tengo una carpetita que se llama db-clone. Adivinen qué hace. Aquí está el programa hecho en Python. Fíjense el tamaño del programa. Muy complicado. Muchas horas de cambio de programación. Y acá tengo el ejecutable de ese programa. Cuando yo le doy doble clic, estoy en la máquina de la víctima, le doy doble clic, corre esto, obviamente bien visible para que se vea en el ejemplo, pero no hace falta que sea visible, y me genera este archivo que se llama lista grosera. Que si yo lo veo, el archivito saca dos datos, los únicos dos que necesita, el host ID y la cuenta. ¿Sí? Ahora, ¿qué vamos a hacer con este pendrive? Vamos a sacar de acá. Y vamos a ir a la otra máquina. ¿Sí? En la otra máquina conectamos el mismo pendrive. Vamos a cerrar esta carpetita. Si quiere soltarlo, vamos a ir. Vamos a venir aquí. Vamos a ver que la información no se haya perdido por haberlo sacado violentamente. Ahí está. Y ahora vamos a hacer lo siguiente. Yo puedo hacerlo de dos maneras. O sea, lo que podría haber hecho era copiarme el archivo, traerlo y ya está, o utilizar esta herramienta como para que parezca más wow lo que hizo este chico. Pero en realidad, vamos a hacer esto que parezca más wow. Así aplaudo. ¿Sí? Pero yo puedo entrar a la carpetita esta, de clones, de bin y demás, y voy a ejecutar acá esta herramientita con una opción, -i. Cuando le doy Enter, me dice, ¿querés hacer un backup de tu actual config DB? Porque si no va a pisar el mío y me lo va a borrar. Entonces yo le voy a decir, sí, dale, hagamos un backup, tardó en hacerlo esto. Y me dice ahora, bueno, entra el host ID al que le querés robar. ¿Sí? Entonces el host ID lo tengo acá, vamos a copiar este. Copiar. Pegar. Y ahora me pide la cuenta correcta, que es esta de acá. Copiar y pegar. ¿Y ahora me pide algo más? No, ya está, me dice. A ver, vamos a probar. Acá abajo tengo el Dropbox que se acaba de cerrar, no sé si lo ven. Se acaba de cerrar.
veces se abre solo y a veces no. Y ahora, lo que va a pasar es que en teoría yo debería ver ya no solamente los archivos del usuario dummy, sino los archivos del otro usuario. Vamos a ver. Vamos a probar. Ábrete si esa listo. Tú puedes, concéntrate. Abrir la carpeta de Dropbox. Ahí está. Todos los usuarios. ¿Ven? Acá están los archivos de dummy y fíjense que están los archivos de su víctima, de PP víctima. Si se fijan están en celestito. ¿Por qué? Porque ahora los está sincronizando contra mi máquina, es decir, me los está descargando todos. Uno a uno, me está descargando todos los archivos. ¿Sí? Si esto no es mucho, digamos, lo que podemos ver es que si yo ahora voy al Dropbox y le digo, vamos a ver con qué cuenta de correo estás logueado, debería decir la del dummy phone, era el usuario original de esta máquina, ¿no es cierto? PP víctima era la víctima. Así que vamos a ver con qué cuenta estoy logueado. Vamos a abrir el explorador. Y obviamente vamos a ver que la cuenta con la cual me estoy logueando ahora no es dummy phone, sino que es PP víctima. Por lo cual, le robé todos sus archivos y además le robé su sesión de Dropbox. Es decir, que puedo entrar todo el tiempo que yo quiera y mirar los archivos todas las veces que yo quiera, porque este valor no se cambia, no tiene tiempo de expiración. Es decir, que yo le robé la cuenta, ¿sí? Y a partir de ahora, cada vez que él sube un archivo nuevo, a mí me lo va a sincronizar y me lo va a traer también. ¿Sí? O sea, es un ataque completo de duración full time. ¿Cómo? Según Dropbox no lo va a cambiar por un tiempo. Por más que vos cambies la clave, esto es lo más curioso. Vos decís, bueno, ¿qué hago con esto? Cambio la clave. Por más que cambie la clave, no pasa nada, porque en realidad nunca verifico la clave. Verifico el host ID. No la verifica para nada. ¿Sí? Es por eso que yo en realidad puedo continuar y seguir con este ataque eternamente sin que la persona se dé cuenta. ¿Sí? ¿Qué me queda para decir de esto? Son los últimos 2 minutos. ¿Qué me queda para decir de todo esto? ¿Se entendió el ataque? Alguien me va a preguntar, bueno, está bien, pero pará, Dropbox tiene razón, porque en realidad vos tenés que ir hasta el equipo y atacarlo. Sí, está bien. Pero no le hicieron bloquear ustedes los USB en las empresas y demás, porque supuestamente hay muchos virus que te atacan directamente con el autorun y demás. Tanto así que Microsoft deshabilitó el autorun en nuevas versiones. ¿Sí? Lo sacó para que no vuelva a aparecer el autorun. Sin embargo, como el autorun sigue estando en todos los equipos, bueno, la gran mayoría de los equipos, ¿qué puedo hacer yo? Directamente este archivito que los estoy haciendo bien visuales, ocultarlo, mezclarlo con algún programa, como por ejemplo el nuevo instalador del Messenger o el nuevo instalador del Office o del antivirus, y dárselo y decirte, toma, instalate esta versión que está mucho mejor. Vos lo instalás, tenés la herramienta funcionando y además me copiaste todos tus archivos. ¿Sí? En síntesis, ¿qué es lo que me queda por decir de todo esto? Si ustedes se tuvieran que ir hoy en día, por ejemplo, a algún país de Europa, Italia, España, lo que fueran, ¿en qué irían? En avión. No se les ocurre otra respuesta, en avión. ¿No? O sea, no lo pensarían. Bueno, mi papá en el año 55 vino en este barco. ¿Sí? Es decir que, si bien el medio sigue siendo útil y nos podemos ir transportando por barco, podemos ir en barco hasta allá. Normalmente cuando uno piensa en el tiempo que tarda, en la comodidad del viaje, los lujos que uno puede tener, y va, y dice, bueno, avión, llego seguida y se acabó. En seguridad no pensamos de la misma manera. Si en seguridad lamentablemente volvemos para atrás, porque hay cosas que deberíamos ya dejar en claro desde el diseño, y ese es el mayor problema que tenemos. Cuando empezamos con una nueva herramienta, empezamos otra vez con los mismos ataques de toda la vida. Las claves débiles, el mal uso de las sesiones, el mal uso de los diseños, el mal uso de los protocolos, etcétera, etcétera. Y esto es algo lamentable, pero es algo que pasa. Es decir, que nosotros como áreas de seguridad, o los que trabajamos en áreas de seguridad, tenemos la misión de que cada nueva tecnología que sale la tenemos que analizar de la misma manera, por lo cual es necesario que seamos metodológicos. ¿Sí? Eso es un poco lo que tenía que decir, no hay más nada más. Espero que hayan entendido la charla, la demostración por lo menos.